Un compromiso mortal. Historia basada en un hecho real. Yo tenía 22 años y ella 20, cuando decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y estábamos completamente arruinados. Nuestros corazones estallaban con sueños de un futuro juntos, pero nuestros bolsillos estaban vacíos. El amor era todo lo que teníamos y creíamos que era suficiente. Una fría tarde de otoño, mientras las hojas susurraban con el viento y el sol proyectaba largas sombras, decidí que era hora de dar el primer paso hacia nuestro futuro juntos. Necesitaba un anillo, un símbolo de mi compromiso, mi promesa de amarla para siempre. El único problema era que no podía permitirme un elegante anillo de diamantes. De hecho, ni siquiera podía permitirme comprar un anillo nuevo. Me aventuré en una casa de empeño un poco iluminada, con sus estantes llenos de tesoros olvidados y recuerdos de vidas vividas una vez. Entre las reliquias polvorientas, lo vi. Un pequeño anillo de oro deslustrado, con un modesto diamante. No era mucho, pero era todo lo que podía permitirme. El anciano comerciante, con un brillo curioso en los ojos, me lo entregó. «Joven amor, ¿no es cierto?», dijo con una sonrisa de complicidad. Asentí, sin estar muy seguro de si se estaba burlando de mi situación financiera o si compartía mis sentimientos. De todos modos, pagué con el poco dinero que tenía y salí de la tienda con ese anillo, sintiendo una mezcla de emoción e incertidumbre. Esa noche planeé una cena romántica para nosotros en nuestro pequeño apartamento. El aroma de sus platos favoritos llenó el aire, mientras yo ponía la mesa nerviosamente. El anillo, escondido en mi bolsillo, pareció hacer un agujero en la tela. Apenas podía contener mi emoción y mi ansiedad. Mientras saboreábamos nuestra comida y compartíamos historias de nuestros sueños, finalmente reuní el coraje para hacer la pregunta. Mi corazón se aceleró cuando me arrodillé junto a ella y le presenté el anillo. «¿Quieres casarte conmigo?», pregunté. Mi voz temblaba de emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba el anillo. Susurró con un sí, con su voz llena de amor y alegría. Nos abrazamos y en ese momento sentimos como si el mundo entero desapareciera, dejándonos solos a nosotros en nuestra pequeña burbuja de felicidad. En los días siguientes, nos lanzamos a planificar nuestra boda, con un entusiasmo ilimitado. Visitábamos lugares para celebrar bodas, probábamos pasteles y discutimos sobre combinaciones de colores, aunque todo esto de manera muy modesta. Pero a medida que pasó el tiempo, algo empezó a cambiar en ella. Al principio, lo descarté como un nerviosismo nupcial, estrés y ansiedad, pensé. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Ella estallaba ante la más mínima provocación. Sus ojos se llenaban de una ira inexplicable. Las noches se convirtieron en batallas de insomnio, mientras ella daba vueltas y vueltas, plagada del insomnio. Su comportamiento, una vez amable, fue reemplazado por un temperamento volátil que no podía comprender. Intenté tranquilizarme, pensando que era simplemente el estrés de la planificación de la boda, el que le estaba pasando factura. Pero en el fondo, no podía evitar la sensación de que algo más siniestro estaba en juego. No tenía forma de saber que nuestra historia de amor estaba a punto de dar un giro oscuro e inesperado, sumergiéndonos en un mundo de fuerzas sobrenaturales y horrores inimaginables. Los sucesos extraños continuaron, y no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Noche tras noche,
A la intempestiva hora de las 3 de la madrugada, mi esposa se levantaba de nuestra cama, con los ojos en blanco, y se quedaba allí, como si estuviera congelada en el tiempo. Al principio pensé que era simplemente el estrés de la boda, lo que le hacía sonámbula. Había oído que molestar a un sonámbulo no era prudente, así que la miré en silencio, esperando que pasara. Ella permanecía allí, como un centinela silencioso, mirando al vacío, con la mirada fija en algún horizonte invisible. Su quietud era inquietante, y a menudo me preguntaba qué sueños o pensamientos inquietantes podrían llevarla a realizar este ritual nocturno. Cada mañana la guiaba suavemente de regreso a la cama y le susurraba palabras tranquilizadoras para consolarla. Una noche fatídica, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, un murmullo suave, casi inaudible, me despertó sobresaltado. Me giré para encontrarla nuevamente parada al lado de la cama, pero esta vez su mirada estaba dirigida hacia la ventana. Se me erizaron los pelos del cuello mientras escuchaba las palabras incomprensibles que escapaban de sus labios. Un lenguaje extraño y gutural que no podía entender. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el miedo carcomía mis entrañas. La llamé, pero ella permaneció sin responder. Lentamente me acerqué a ella y le extendí la mano para tocar su brazo tembloroso. Sus ojos vacíos me provocaron escalofríos. ¿Estás bien?, pregunté. Mi voz temblaba de preocupación, pero ella no respondió. La sacudí suavemente, esperando despertarla de ese extraño trance. De repente, sus ojos se volvieron a enfocarse y parpadeó, como si despertara de un sueño. Ella me miró con confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué me despiertas?, preguntó con la voz temblorosa. Estabas diciendo cosas extrañas, respondí, mi voz llena de ansiedad. La verdad es que sí me asustaste. Ella le restó importancia y lo atribuyó a un sueño. Nos abrazamos, buscando el consuelo en la calidez de nuestro abrazo. En ese momento, descarté mis preocupaciones como mera paranoia, creyendo en su explicación. Pero mientras estábamos abrazados en la oscuridad, miré por casualidad por la ventana. Allí, en la calle poco iluminada, vi una figura fugaz. Era una silueta sombría, apenas perceptible en la noche. Mi corazón se aceleró mientras lo veía moverse rápidamente, casi como si nunca hubiera estado allí. Lo racionalicé, achacándolo a las alucinaciones inducidas por el sueño, o a mi imaginación hiperactiva. Después de todo, me habían despertado de un sueño profundo. Cuando entré en nuestro desaliñado y maloliente apartamento, mi frustración alcanzó su punto máximo. Acababa de regresar a casa después de un día agotador de trabajo, esperando un momento de respiro. Pero en cambio, me recibió una escena de caos y abandono. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. La ropa estaba esparcida y un hedor desagradable flotaba en el aire como una presencia fantasmal. Había llegado a mi límite. Esto no era lo que me había apuntado cuando decidimos casarnos. Busqué a mi esposa, decidido a hacerle saber lo molesto que estaba. Mis pasos resonaron a través de las habitaciones desordenadas mientras gritaba su nombre. «Sara, ¿dónde estás?», murmuré para mí mismo. Mi frustración crecía a cada segundo. Finalmente abrí la puerta de nuestro dormitorio, y lo que vi allí congeló mi ira. Sara yacía en la cama, con el cuerpo quieto, como si hubiera estado allí todo el día. Su ropa estaba desaliñada, su cabello enredado, y su rostro mostraba una expresión de cansancio. Pero lo más inquietante fueron sus brazos, llenos de feos moretones
y rasguños. Mi corazón se desplomó y mi ira se convirtió en conmoción y preocupación. ¿Cómo se habría hecho tales heridas? Mi instinto inmediato fue despertarla y exigirle una explicación por el caos y sus heridas. Extendí la mano para sacudirla suavemente, pero cuando mis dedos rozaron su brazo, ella dejó escapar un grito desgarrador de dolor. Retrocedí en shock. Mi propio miedo eclipsó mi ira. «¿Pero qué te pasó?», exclamé. Mi voz temblaba con una mezcla de preocupación y culpa. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras intentaba hablar, pero las palabras no salían. Era evidente que sentía un gran dolor, y me di cuenta de que lo que fuera que le hubiera causado las heridas estaba fuera de su control. Sin dudarlo, la llevé rápidamente al hospital. El médico examinó sus heridas y le proporcionó tratamiento. Su expresión severa revelaba su desaprobación. Él creía, como tantos otros, que yo era la fuente de su sufrimiento. Si tienes problemas matrimoniales, hay mejor maneras de resolverlos que recurrir a la violencia, me reprendió el médico, con palabras cargadas de juicio. No podía creer lo que estaba escuchando. No le había puesto la mano encima a mi esposa. Sara, todavía dolorida, pero con una mirada determinada en sus ojos, corroboró mi inocencia. El médico finalmente cedió y nos dejó ir con una severa advertencia sobre buscar ayuda para nuestros supuestos problemas. La velada había tomado un cariz extraño e inquietante. Cuando mi esposa y yo nos acercábamos a nuestro edificio de apartamentos, notamos una patrulla estacionada afuera, proyectando un inquebrantable brillo azul en la calle poco iluminada. Nuestro vecino del apartamento de abajo, el señor Jacobo, estaba cerca de la entrada, con el rostro contraído por la confusión y la irritación. ¿Hay alguien más viviendo contigo?, preguntó el señor Jacobo. Su voz estaba llena de molestia. Intercambié una mirada de perplejidad con mi esposa antes de negar con la cabeza. No, claro que no. Solo somos nosotros. El oficial de policía que acompañaba al señor Jacobo intervino. Recibimos una queja por ruido de su vecino. Dijo que había mucha conmoción proveniente de su apartamento. La confusión y el miedo brotaron dentro de nosotros. Rara vez teníamos invitados, y lo único fuera de lo común habían sido los extraños incidentes que habíamos experimentado recientemente. ¿Qué pudo haber motivado tal queja? Nerviosos, seguimos al señor Jacobo y a los agentes de policía, escaleras arriba hasta nuestro apartamento. Cuando llegamos a nuestra puerta, noté que mi esposa se agarraba los brazos vendados, tratando de ocultar las heridas. La mirada del oficial se posó en ella y la sospecha cruzó por su rostro. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, su voz llena de preocupación. Rápidamente retiró los brazos y forzó una débil sonrisa. No es nada, solo un pequeño accidente. El oficial me miró con escepticismo y pude sentir el juicio en su mirada. Probablemente pensó que yo era la causa de sus heridas. Mi esposa, al darse cuenta de la situación, habló para dejar las cosas claras. No, oficial, realmente fue solo un accidente. Ella le aseguró con voz temblorosa. El policía asintió, pero aún así me miró con una persistente duda. Si alguna vez te sientes insegura, no dudes en llamarnos, dijo, dirigiéndose a mi esposa. Dicho esto, los agentes de policía y el señor Jacobo abandonaron nuestro apartamento, dejándonos en un silencio inquietante. El hedor a descomposición todavía flotaba en el aire, pero nuestra búsqueda no había revelado más que suciedad y desorden. Los extraños sucesos y las quejas por el ruido no habían hecho más que profundizar el misterio que rodea nuestras vidas.
Sabíamos que teníamos que dejar atrás los extraños incidentes e intentar dormir un poco. Mañana era un día de trabajo para mí, y ambos necesitábamos descansar desesperadamente. Nos acomodamos en nuestra cama, con la ansiedad pesando mucho en nuestras mentes. Pero esa noche, al menos, estuvo libre de más perturbaciones. Mi vida había dado un giro dramático, y me encontré navegando por un camino oscuro y traicionero que nunca podría haber imaginado. Había dejado de ir a trabajar debido a la terrible costumbre de despertarme tarde, y los cambios angustiosos en la apariencia de mi esposa solo habían aumentado mis preocupaciones. Una fatídica mañana, me desperté y la encontré aún más demacrada. Su espíritu, una vez vibrante, ahora eclipsado por una desesperación profunda e inquietante. La sacudí suavemente, temiendo la respuesta a mis preguntas no formuladas. Con lágrimas en los ojos y con voz temblorosa, contó su terrible experiencia. Un demonio malévolo había visitado sus sueños, prediciendo un destino horrible: la posesión y el robo de nuestras almas. Ella lloró. Su angustia era palpable, mientras me rogaba que encontrara un sacerdote que pudiera salvarnos de esta amenaza demoníaca. Yo solo dudé, dividido entre buscar ayuda psicológica para su aparente malestar mental y respetar su ferviente petición de la intervención de un sacerdote. En mi corazón quería creer que era producto de su mente perturbada, pero su desesperación y la profundidad de su miedo me hicieron reconsiderar. De mala gana acepté buscar un sacerdote de la iglesia más cercana. Necesitaba respuestas, y si eso le aportaba algo parecido a consuelo, valía la pena buscarlas. Me alejé de su lado, prometiendo regresar con ayuda. Cuando llegué a la iglesia y le conté nuestra desgarradora historia al sacerdote, él escuchó atentamente con expresión grave. Accedió a ayudarnos, pero con tono cauteloso, insistió en visitar primero a mi esposa para evaluar personalmente la situación. Aliviado de que alguien estuviera dispuesto a ayudar, le agradecí al sacerdote y concreté una visita para él en 3 días. Sentí un rayo de esperanza de que, tal vez, esta pesadilla llegaría a su fin y el tormento de mi esposa se aliviaría. Con ese sentimiento de esperanza en mi corazón, decidí volver a trabajar, sin saber que todo empeoraría de la peor forma. La escena de pesadilla en la azotea estaba grabada en mi memoria, un cuadro escalofriante de desesperación que atormenta cada momento de mi vigilia. Aquella fatídica noche, cuando regresaba a casa del trabajo, el cansancio se aferraba a mí como un sudario. No sabía que los horrores que me esperaban eran mucho peores que cualquier fatiga física. Miré hacia nuestro edificio de apartamentos y mis ojos se abrieron con terror cuando vi a mi esposa parada en el borde de la azotea. Tenía los brazos extendidos, como si estuviera lista para abrazar el abismo de abajo. El pánico se apoderó de mí, dándole fuerza a mis miembros cansados, y subí corriendo 5 tramos de escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sin aliento y temblando, irrumpí en la azotea. Mi voz era una súplica desesperada. Solo alcancé a gritarle que no saltara, que no lo hiciera. Ella se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro, y susurró entre sollozos: «Te perdono. Ya no puedo controlar mi vida». Las palabras flotaron en el aire como un oscuro presagio, un mensaje premonitorio de una perdición inminente. Mientras hablaba, su rostro se contrajo, transformándose en un rostro grotesco y demoníaco. Una risa escalofriante y maníaca surgió de sus labios, un sonido que envió escalofríos por mi columna y me heló hasta los huesos. Con impotente horror, vi cómo ella se arrojaba del edificio, y su forma caía en picada hacia la oscuridad de abajo.
Me quedé paralizado por el shock, incapaz de comprender el descenso de pesadilla que acababa de presenciar. Horas más tarde me encontraba en la morgue, esperando la entrega del cuerpo sin vida de mi esposa. Mi mente estaba consumida por la confusión y la desesperación. ¿Qué había visto en su cara? Era algo sobrenatural, demoníaco y absolutamente incomprensible. Mientras estaba allí, perdido en mis pensamientos, choqué con un joven practicante. Sus ojos se llenaron de nerviosismo al vislumbrar el anillo que tenía en su mano, el mismo anillo que le había dado a mi esposa. No dije nada, porque había empezado a creer que ese anillo estaba maldito y que había desencadenado la cadena de acontecimientos que condujeron a su trágico final. El forense finalmente me condujo a la habitación fría y estéril, donde mi esposa yacía inmóvil en una camilla. Las lágrimas brotaron libremente de mis ojos mientras acunaba su cuerpo sin vida, con el corazón cargado de dolor y culpa. Celebramos un velorio modesto. Nuestras limitaciones financieras nos impidieron una despedida más grandiosa. Amigos y familiares ofrecieron sus condolencias, pero mi mente seguía atormentada por el escalofriante recuerdo de esa noche en la azotea. Al final, el único consejo que les doy es una advertencia solemne, nacida de mi propia experiencia desgarradora. Cuidado con las cosas que compren de segunda mano. Nunca se sabe si podrían contener algo maligno, algo que podría destrozar tu vida, como lo hizo con la mía. Me queda llevar la carga que este anillo maldito me dejó, y la marca indeleble que dejó en mi vida.